Estimados alumnos del curso virtual Derecho de los Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas, sean ustedes bienvenidos a esta cuarta y última semana de clases. Ha sido realmente un gusto poder tenerlo con nosotros y esperamos que este curso les haya sido de utilidad. En esta última semana, como ya ustedes saben, vamos a tratar un último caso que es un ejemplo de la relación entre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y las industrias extractivas en nuestro continente, que es el caso del pueblo Sarayaku. Este es un famoso caso porque llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una sentencia respecto en el año 2012. El pueblo de Sarayaku es un pueblo de la etnia quechua que está ubicado en la zona amazónica del Ecuador, cerca de la ciudad de Puyo, que tuve alguna vez la suerte de visitar gracias a la comisión, y que es un pueblo que, digamos, es bastante inaccesible geográficamente y que es un pueblo que, como todos los pueblos generalmente indígenas de nuestros países andinos, es un pueblo que tiene su propia estructura organizacional, su propia cultura, su propio idioma, ¿no? En esta zona de la Amazonía peruana, de la Amazonía ecuatoriana, perdón, el Estado decidió otorgar una serie de concesiones petroleras para iniciar una serie de trabajos, y es así como otorgó una concesión a un grupo de empresas para que puedan iniciar exploraciones petroleras en la zona, en una zona de esta región amazónica que incluía el territorio del pueblo Sarayaku. Cabe mencionar, aunque digamos jurídicamente no sería distinto el resultado, pero cabe mencionar que el pueblo Sarayaku tenía un título de propiedad respecto al territorio que ellos ocupaban. Sin embargo, el Estado ecuatoriano, a pesar de haber ratificado el convenio 169 de la OIT, no realizó un proceso de consulta previa y otorgó la concesión. Esta empresa estuvo realizando estudios preliminares, estuvo realizando acciones preliminares de exploración para poder ya iniciar luego la explotación del recurso petrolero que había en este territorio. Sin embargo, tuvo problemas para entrar a la comunidad, ya que la comunidad se opuso desde el inicio a que pueda tener la presencia de esta empresa extractiva en su territorio. Ustedes van a leer en los materiales de esta semana, les hemos puesto el resumen de la sentencia y también toda la sentencia completa en los materiales complementarios. Van a leer ahí un poco más el detalle de la historia, pero solamente quería resaltar algunos hechos, como que, por ejemplo, y esto es algo que ha sucedido también en otros casos a nivel de nuestros países, al ver, digamos, la reacción negativa de la población frente a la entrada de esta empresa, lo que la empresa intentó hacer en un inicio y con el aval del Estado ecuatoriano fue, entre comillas, comprar a los indígenas. Empezó a ofrecer una serie de regalos y pagos en efectivo a algunos dirigentes, a algunos grupos de indígenas, para tratar de convencerlos de que acepten la presencia de la mina, ¿no? de la empresa petrolera, lo cual nos muestra una imagen que se tiene de los indígenas como si fueran un grupo, digamos, de personas, no sé, casi de niños a los que uno puede convencer simplemente con regalos o con algunas dádivas, ¿no? Nos hace pensar mucho en la imagen que tenemos de ellos, no como ciudadanos o no como una entidad, una institución con la que se tenga que negociar, sino como un grupo, digamos, de pobladores realmente que no están en una condición similar a la nuestra y que, bueno, con unos cuantos regalos se les puede convencer. Eso fue lo que intentó hacer la empresa en un inicio. El Estado ecuatoriano se limitó a enviar a las Fuerzas Armadas para dar la protección militar y la fuerza, digamos, correspondiente para que no haya reacciones violentas. Sin embargo, los indígenas de la zona se resistieron e hicieron campamentos alrededor de su comunidad, durmieron ahí varios días y fue todo un escándalo, digamos, porque es una zona, además de la Amazonía, que se considera como una zona ecológicamente bastante importante, digamos. Entonces, finalmente, con el paso de los años, ya cuando la empresa empezó a instalar pozos con explosivos y cuando empezó a haber ya una afectación más grave a la comunidad, el conflicto llegó a tal punto que finalmente la empresa decidió retirarse y suspender el proyecto en esa zona. Y por otro lado, los pueblos indígenas en los años que sucedieron fueron presentando una serie de acciones y denuncias, y una de esas denuncias finalmente fue la que terminó agotando la vía interna y llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, en una sentencia que ustedes van a revisar, dijo que el Estado ecuatoriano había violado los derechos
de esta comunidad, de este pueblo indígena, entre otros su derecho a la propiedad, su derecho a la vida y un ambiente sano, su derecho a tener la protección judicial, porque nunca se les dio a través de los jueces la protección suficiente, etc. Y hace bastante hincapié, ustedes lo van a ver en la sentencia, en que no se cumplió con el requisito de la consulta previa, ¿no? En algún momento el Estado ecuatoriano quiso decir que la empresa había intentado negociar reiteradas veces con las comunidades, que habían hecho reuniones, que habían hecho visitas, como si eso fuera una manera, digamos, de cumplir con la consulta previa, y la Corte reitera, y eso ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, que las negociaciones directas entre la empresa y las comunidades no constituyen consulta previa, ya que la consulta previa es todo un proceso que tiene que ser dirigido y realizado desde el Estado, en el cual el objetivo no es solamente informar y convencer, digamos, a los pueblos indígenas, sino realmente establecer un proceso de diálogo intercultural, de negociación, en el que se lleguen a acuerdos y se cumplan finalmente los acuerdos a que se hayan establecido, ¿no? En este caso, además, la presencia de la empresa causó daños, digamos, internamente hubo muchas divisiones dentro de las comunidades de este pueblo, se dañaron también algunas partes de su territorio, de sus fuentes de agua, se impidió la realización de algunas de sus costumbres y de sus actos tradicionales de ellos, por todo lo cual la Corte finalmente falló en contra del Estado ecuatoriano, pero como ya en el momento que la Corte dio su sentencia, que fue el 2012, y esta exploración en verdad había empezado, la concesión se había otorgado el año 94 y los actos, digamos, iniciales en el territorio Sarayaku se habían iniciado el 2002, 2003, ya habían pasado varios años, inclusive desde que también ya la empresa se había retirado. Lo que hace la Corte en su sentencia es tratar simplemente de reparar algunas afectaciones que todavía se seguían produciendo y en general exigir al Estado ecuatoriano que pida disculpas al pueblo Sarayaku y sobre todo que implemente la consulta previa. Lamentablemente, a la fecha, el Estado ecuatoriano, si bien ha cumplido sobre todo con la parte de reparaciones simbólicas que ordenó la Corte, todavía no ha implementado una ley de consulta previa ni un proceso claro de consulta previa para el resto de proyectos extractivos que se están efectuando en Ecuador, lo cual nos lleva a una situación que está produciendo nuevamente conflictos, nuevamente enfrentamientos, y que seguramente en algún momento va a volver a llegar algún caso a la Corte y podría obtenerse lamentablemente el mismo resultado. Hay un tema así muy positivo más bien que me gustaría resaltar, y es que en este caso en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante el proceso que se llevó a cabo y por primera vez en toda la historia de la práctica judicial de esta Corte, visitó al pueblo de Sarayaku. Y eso me parece sumamente importante porque estamos acostumbrados a hablar de los pueblos indígenas a veces desde nuestras oficinas o desde nuestro espacio académico, jurisdiccional, como si conociéramos todo sobre los pueblos o como si tuviéramos, digamos, necesariamente la autoridad para realmente poder hablar a nombre de ellos y entenderlos. Y creo que en estos casos, al tratarse de culturas diferentes, de tratarse de maneras de ver el mundo muy diferentes, es necesario tratar de conocer al otro, ¿no? Ese fue el esfuerzo que hizo la Corte, además de contratar peritos, que es algo que se hace normalmente en los casos donde están involucrados pueblos indígenas, y la Corte lo ha venido haciendo ya en otros casos también. Además de contratar los peritos correspondientes, la Corte se trasladó, encabezada por su presidente, el doctor Diego García Sayán, quien nos honra en ser el director de nuestra institución. Fueron al territorio de Sarayaku, se reunieron con ellos y en esa reunión pudieron comprobar en el mismo sitio cuál era la situación del pueblo, cuáles habían sido las afectaciones que les había producido la presencia de esta empresa, y también recibieron en este mismo territorio la presencia de funcionarios del Estado ecuatoriano que reconocieron ante la presencia de la Corte que efectivamente el Estado ecuatoriano había cometido violaciones, digamos, a las normas internacionales y que aceptaba su responsabilidad internacional, por lo cual, digamos, ya la sentencia no abundó mucho en tratar de comprobar si o no hubo ciertas violaciones, porque hubo una aceptación de responsabilidad en este caso, y lo que hace la Corte más bien es tratar de ver qué medidas de reparación se pueden aprobar para que el pueblo, digamos, de alguna manera recupere el modo de vida que tenía antes de la presencia de esta empresa. Hay algo importante que hay que resaltar y que la Corte hace bastante hincapié, es que esta negociación individual que la empresa intentó realizar con los miembros de este pueblo indígena tampoco hubiera sido aceptable como consulta previa, porque la consulta previa es un derecho colectivo y se tiene que hacer respetando la institucionalidad del pueblo, respetando sus propias autoridades y sus propios procesos de toma de decisiones, y esto no sucedió en este caso, ¿no? Entonces, finalmente lo que ha hecho la Corte, y ustedes van a tener la resolución en los materiales complementarios,
es en este año emitir una resolución de supervisión, porque la Corte no solamente da sentencias, sino tiene que asegurarse que estas se cumplen, donde efectivamente comprueba que el Estado ecuatoriano ha cumplido con algunas de las medidas que se le ha impuesto, como ya hemos dicho, sobre todo los actos de reparación, de pedido de disculpas y algunos cursos de capacitación para funcionarios estatales sobre lo que es la consulta previa. Sin embargo, como también ya he mencionado, lamentablemente el punto que me parece a mí más importante, que era implementar la consulta previa para que esto no vuelva a suceder a futuro, todavía hay demasiada precariedad, digamos, en el caso de Ecuador, ya que no se ha logrado tener la legislación ni la estructura institucional que pueda apoyar que realmente la consulta previa sea una realidad, a pesar de que ellos en su constitución del 2008 han hecho mucho hincapié en los derechos de los pueblos indígenas, los derechos colectivos, e inclusive han creado una categoría de derechos de la naturaleza. Y se supone que es un Estado que está muy preocupado en conservar, digamos, el equilibrio ecológico y las medidas a favor del medio ambiente. Sin embargo, no se está cumpliendo con el derecho a la consulta previa. Bueno, este es en resumen el caso Sarayac, que ustedes lo van a leer en los textos. Me gustaría poder escuchar sus opiniones en el foro, los invito a participar en las actividades de esta semana y bueno, espero nuevamente que este curso les haya servido de utilidad y que podamos seguir contando con ustedes en otras oportunidades, y como siempre estamos a su disposición para cualquier consulta y les agradecemos todas sus sugerencias. Muchas gracias.